La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nancy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por traernos este tema desarrollado en el portal Animal Político, al que, bueno, con detalle ustedes pueden acceder. Está en animalpolitico.com. Y pues Manuel Cerrato, Arturo González y una servidora, te saludamos. Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias, Nancy. Saludos, Nancy, buenos días. Vamos a hablar de ENVIPE 2023. 27.4% de hogares en México fueron víctimas de delito, fraude, robo y asalto, los más frecuentes. ¿Cuál es la reflexión que se hace de los datos entregados a través del ENVIPE 2023, Nancy? Pues sí, hace 2 días el INEGI sacó estos resultados de la encuesta nacional de victimización. El Percepción sobre Seguridad Pública, pues te trae los datos del año pasado, donde destacan que si bien hay una reducción, tanto en el registro, en el total de delitos que contabilizaron, pues sigue siendo la cifra alta, ¿no? Sigue 27.4% que mencionamos de los hogares que han sido víctimas de que fueron víctimas de delito el año pasado, se traduce en que 1 o 2 integrantes de estas familias de 10.5 millones de hogares fueron víctimas de delito, que destacan que es menor, pero que sigue siendo una cifra muy alta, y aparte la cifra negra que sigue siendo más del 90%. Uh-huh. Sí, justo esto, porque apenas es una referencia, ¿no? ¿Hay estimados de esta cifra negra, Nancy? Sí, la estimación de la cifra negra es de 92.4, uh-huh, de los 26.8 millones de delitos que contabiliza el INEGI, desde el 92.4 no se denuncia. Esto también significa una reducción respecto al año a 2021, sin embargo, pues esa cifra, o sea, es más de 9 de cada 10 delitos, ¿no? Que no llegan a las autoridades, ya sea porque no se denuncian o porque las mismas autoridades no inician carpetas de investigación. Claro. Entonces, pues sí está, aunque es una reducción, que sigue más del 90% en la cifra negra. Pues sí, no, te digo, es que simplemente es increíble, ¿no? Por una cuestión de situaciones es que no se denuncia, ¿no? Tal vez la burocracia, uh-huh, tal vez el miedo, tal vez pues circunstancias personales, o que fuiste objeto de un robo, uh-huh, en una ciudad en donde tú no vives, y quedarte y hacer todos los trámites parecieran engorrosos, porque es que además habrá que revisar los porcentajes de impunidad en función del delito, Nancy. Uh-huh. Sí, esta cifra negra tiene varios motivos, ¿no? Entre los que se destacan, pues sí, la desconfianza en las autoridades, la pérdida de tiempo, los trámites que son largos, difíciles, la falta de pruebas que al momento de denunciar te pide las autoridades, como si tú tuvieras esa carga, cuando esa carga corresponde a las fiscalías, ¿no? A ellos mismos. Uh-huh. También se considera que tienen las víctimas muchas veces temen al agresor y por eso no denuncian. Entonces, sí son causas personales, algunas, pero la mayoría, en el 59% de los casos de estas denuncias de estos delitos que no se denuncian, corresponden a razones que se les pueden atribuir a las autoridades. Claro. Entonces, pues sí, aunque el homicidio es uno de los delitos que puede tener menor cifra negra, pues no solamente es el que nos puede dar el contexto entero de lo que pasa en el país, ¿no? También está la violencia, los delitos sexuales, todo esto que mencionan del robo, aunque son indicadores, el fraude, el robo y los asaltos los más frecuentes y los que más se denuncian, es necesario que todos los delitos se investiguen.
Ujú, claro. Ahora, ustedes traen este otro dato, Nancy, en Animal Político. Dice que en total, en todo el país, el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes. Pero si reconocemos que las más de las veces nos movemos en el terreno de percepciones, las víctimas no nada más son quienes fueron objeto directo de la agresión, sino la familia entera que sabe que esa persona fue agredida, fue violentada, ¿no? Entonces, por eso la percepción en relación a la violencia puede ser exponencialmente más alto que lo que tienen como registro. Claro, sí, las víctimas no solo se pueden medir de esa manera de la persona, o sea, esto que mencionan, que dice aquí INEGI, ¿no? Uno de los integrantes de estos más de 10 millones de hogares fueron víctimas de delito, pero si se reconoce la realidad es que los 10.5 millones de hogares fueron víctimas del delito, ¿no? Porque si bien una es víctima directa, alrededor se pueden encontrar varias víctimas indirectas, ¿no? Uh-huh. Y que ocurre y desde un robo de no sé, en transporte público, que te quiten el celular, pues sí, la víctima directa es quien sufrió eso, pero pues, alrededor no se conoce, ¿no? Todo lo que tiene que hacer esa familia por recuperar ese artículo que pues es indispensable ahora sí que en estos tiempos es indispensable para vivir, desde un robo hasta un homicidio, un feminicidio, ¿no? Que sí tiene consecuencias de impactos más fuertes en el círculo, en la familia de la víctima. Claro. Ahora, Nancy, ¿cuáles son los delitos que se presentan con más frecuencia? De acuerdo con lo que dice la ENVIPE, el delito más frecuente fue fraude. Le siguieron el robo, el asalto en la calle o en el transporte público y la extorsión. También destacan así como uno relevante, pues son los delitos sexuales, donde pues sí las mujeres siguen siendo las que más lo denuncian, quienes lo denuncian, ¿no? Porque en esta parte también ahí sigue habiendo como una cifra negra de que pues las autoridades siguen revictimizando, no se creen, exigen pruebas. Entonces, bueno, esos son los delitos más, los que destaca la encuesta, que fueron los que más ocurrieron en 2022. Nancy, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Quisiera volver a esto que ya nos comentabas de las razones para no denunciar, que nos decías el 59% de los casos es por razones atribuibles a la autoridad. Por ejemplo, 31.5% porque considera que denunciar es una pérdida de tiempo, 14.7% desconfianza a la autoridad, trámites largos y difíciles 8.8% o miedo al agresor 5.7%. Esto conectándolo un poco con algunos datos que revisábamos hace un par de semanas de una encuesta que desarrolló Coparmex, en el sentido que si bien el 50% de las empresas en el país había sufrido por lo menos un delito, pues el 87% no denunciaba precisamente por considerar pérdida de tiempo, por temor a represalias de parte de los grupos delincuenciales o por considerar que, bueno, pues no se llega a nada por los altos niveles de impunidad. Eso obviamente deja mal parado al país en cuanto a la situación no solamente de prevención de la violencia, sino de procuración de justicia. Y pareciera ser que nos hemos habituado a que esa es la constante, ¿no? Ministerios públicos que por saturación, falta de personal, falta de presupuesto o lo que sea, no resuelven los delitos, corporaciones de seguridad preventivas que no previenen tampoco los delitos, y entonces se va generando una cultura de no denuncia y de inacción de la autoridad que alimenta esos altísimos niveles de impunidad que tenemos en el país. ¿De qué manera esto se puede ir revirtiendo? Por lo menos algunos pasos que ya es urgente que se den, Nancy. Pues ahora sí que lo que ha dicho el presidente de una reforma al Poder Judicial, quizás sí sea importante, tal vez no de la manera en la que ellos lo plantean, exhibiendo a jueces y, claro, no sé, de cierta manera cuando exponen en la conferencia a los detenidos o en sus nombres o no sé, más público todo esto del proceso,
no sea lo correcto, pero pues de que se necesita un cambio en el Poder Judicial sí se necesita, porque como mencionas, sigue y aumenta esta cultura de no denuncia, cuando en los ministerios públicos, desde este sector, estos funcionarios que son los más cercanos a la gente, ¿no? Que son los que reciben estas denuncias, pues luego tratan de invalidar pues con lo que llegas, ¿no? Decirte, no, las pruebas, ¿no? Que tiene pruebas de esto y pues no. Entonces, no, pues entonces regrese con pruebas. Y ya ahí la carpeta de investigación que se debió haber iniciado, no comienzan a investigar, dejan esta carga de recabar información a las víctimas cuando es su trabajo. Entonces, y luego todo esto, pues, avanza, ¿no? De los ministerios públicos, pues al juez, y del juez, pues ya todo este proceso de que llega a tribunales, de que llega a juzgados federales, y en los juzgados federales por alguna violación a derechos humanos que bien establece la Constitución, violación a derechos humanos del presunto agresor, pues ahora que ya se libera y pues no pasó nada, ya no se le puede imputar el mismo delito. Entonces, pues es una cadenita que empieza desde una mala investigación en los policías en los ministerios públicos, que sigue ocasionando que se repita este círculo de impunidad, de que aunque denuncies, en muchos casos no se llega a nada, ¿no? Y eso también son datos que resalta la ENVIPE, o sea, de las carpetas de investigación que sí se logran abrir en los ministerios o en las fiscalías estatales, en 46.1 el resultado es que no pasa nada o no se resolvió la denuncia, está en el trámite o sea, no son pocos en realidad, 1.2% los delitos que tuvieron alguna represalia o sanción ahora sí que al responsable. Sí, qué datos tan duros, y también para compartírselos al auditorio, precisamente ello, ¿no? De los delitos que sí se denunciaron, 10.9%, la ENVIPE reveló que los ministerios públicos o fiscalías estatales iniciaron carpeta en el 69.3% de estas denuncias. De ese total, en 46.1% el resultado fue que no pasó nada o no se resolvió la denuncia, 31.4% resultó en trámite, lo que se traduce que en el 77.5% no se arrojó conclusión alguna, en 15.5% se inició una investigación y, como dices, Nancy, en solo 1.2% de los delitos cometidos hubo una represalia o sanción. Ahora, las entidades donde hay mayor percepción de inseguridad, bueno, Zacatecas, que lamentablemente está en una vorágine de violencia, 91.9% de los encuestados considera que es inseguro vivir ahí. En el Estado de México, 88%, y en Morelos, 87%. En contraste, y creo que es algo, significativo para quienes estamos aquí en Coahuila, las entidades con los porcentajes más bajos de percepción de inseguridad fueron Baja California Sur, Yucatán y Coahuila. Hay buenos índices de seguridad pública aquí en el estado. Nos queda algo así como 1 minuto y medio, Nancy. ¿Cuál sería la conclusión y la reflexión de haber analizado estos datos de la ENVIPE? Pues ahora sí que la principal conclusión es que falta mucho, ¿no? En cuestión de seguridad pública en el país, aunque unos datos disminuyen respecto al año anterior, de esto de 2021 es menos a lo que la encuesta reportó en esto de 2022 es menos de lo que se reportó en 2021, perdón. Entonces, aunque va bajando, sigue estando pendiente muchas medidas para esto, tener acceso a la justicia, que los procesos se lleven bien en cuanto desde la primera instancia, que son los ministerios públicos. Y pues no se trata de lo que intentan hacer desde el gobierno. Ayer el vocero de la presidencia pues sí retomó estos datos, pero digámoslo, quedándole, no sé, como pues sí resaltando que es menor, son menores los números, pero no reconociendo que hace falta, y también diciendo que tomando la ENVIPE, respaldando sus dichos respecto a la falta de una reforma al Poder Judicial, ¿no? Que la confianza de la ciudadanía está en la Guardia Nacional, o sea, para respaldar esto que mantienen,
las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas de seguridad pública, y también esto de la desconfianza en los jueces, ¿no? En el Poder Judicial, la desconfianza que tiene la gente. Entonces, pues sí, es real también, pero también es real que sigue sin haber una disminución significativa que dé certeza y seguridad a toda la población, ¿no? Exactamente. Muy bien. Nancy, pues invitamos al auditorio a que lean en por portal de Animal Político todos estos datos que nos has compartido la mañana de hoy. Y pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Pues aquí estamos cuando se necesite. Muchísimas gracias, Nancy. Un saludo. Nancy Gómez Saludos. García, editora de Animal Político, el portal, estuvo con nosotros. 8:08, 25 grados centígrados. Haremos pausa comercial, regresamos. Contextos. El programa líder en la radio.